El video de hoy empieza de noche, pero... Raro que empiece de noche el video. Normalmente siempre arrancamos los videos en la mañana, pero no podemos dejar de mostrarles el lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Creo que si algo particulariza nuestro viaje o nuestra vida, son los lugares raros donde dormimos. Porque hemos dormido desde un baldío en Brasil, en el medio de la nada, hasta en la ciudad de Nueva York, en pleno centro de Manhattan. Pero hoy, yo creo que este lugar entra en los lugares más raros de nuestro viaje. Si algo nos faltaba para terminar de completar la frase de que nuestro viaje por Estados Unidos se siente dentro de una película, acompáñennos a ver nuestro patio de hoy. Venga, vamos a abrir la puerta. ¿Alguna vez en la vida te imaginaste abrir la puerta de tu casa y tener el Capitolio de Estados Unidos en el patio? Esto es una locura, o sea, no hay ficción. El Capitolio ahí, la jaconeta estacionada acá. Así como lo pueden ver, tenemos el Capitolio de fondo. Allá se encuentra la jaconeta y el famoso Washington Monument, monumento de Washington, el obelisco. Yo la verdad que no lo puedo creer. Chequeamos el punto, miren, ahí hay otro motorhome. El punto estaba marcado en Aya Overlander. Ahí tenemos la jaconeta. Revisamos todos los carteles, se puede estacionar. Mañana a las 7 hay que salir, así que vamos a tener que madrugar. Pero yo igual todavía, mañana les contamos. Porque para mí va a venir alguien y nos va a sacar de ahí. ¿Cómo vamos a dormir enfrente del Capitolio? Pero, ¿por qué no? O sea, mientras cumplimos con todos los carteles. Sí, lo que no pudimos hacer el día de hoy, que se los contamos en el episodio anterior, es pasar por el tamaño del motorhome, porque es considerado un vehículo muy grande. Yo creo que, no sé si puedo decir esta palabra en YouTube, para que no para piensen que no lo banen. Sí, vamos a poner... Podría tener contenido... Vamos a poner que piensen, yo creo, lo vamos a poner con emojis para que entiendan, que piensen que el camper es estos dos dibujitos y que por eso no te dejen pasar por esas calles. Pero después, una calle para acá, hemos andado sin drama. Así que sean bienvenidos a Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Lo que sí vamos a dormir, sin duda, es seguro. Miren, policía por ahí. Ahí hay otra sirena de policía. Por acá se ve 1, 2, 3 patrulleros más de policía. Por allá atrás hay otro más. Y por allá atrás, otro más. Así que la jaconeta va a estar segura en este lugar. Ya listos para cenar, ver una serie, pero... ¿Qué restaurante va a tener esta vista? No debe existir en el mundo restaurante con esta vista. ¡Qué lujo cenar durmiendo frente al Capitolio! Buen día. Lo hemos logrado. Hemos dormido frente al Capitolio. Bueno, está haciendo un poco de reflejo. Hemos dormido acá sin problema, muchos ruidos y como cada vez que tenemos que cumplir un horario, más de que siempre nos levantemos temprano, me despierto 80 veces pensando por miedo que me voy a quedar dormida, aunque son las 6:47, así que... Qué locura que es amanecer acá. Por favor. Bueno, tenemos que ir porque nos quedan 5 minutos, pero ya está amaneciendo. Miren qué belleza. Ya empieza a haber un montón de movimiento. Miren gente haciendo deporte. Nos vamos a un estacionamiento que ya lo tenemos visto, que se puede dejar gratuitamente la camioneta todo el día. Está a un par de kilómetros de acá.
El día de hoy hemos sacado de las bicicletas porque las distancias a recorrer acá son un poquito más largas, así que vamos a aprovechar a andar en bici. Nuestra primera parada va a ser uno de los museos más recomendados para conocer acá en Washington, que tiene la particularidad de que todos los museos son gratuitos. Lo que sí, hay que registrarse antes y poner el horario. El nuestro arranca en 10 minutos, así que esa va a ser nuestra primera parada. Unos 20 minutos y ya estamos para empezar a recorrer esta hermosa ciudad. Nos vinimos al Museo Nacional del Aire y del Espacio. Se recomienda realizar previamente por internet una reserva. No tiene costo, pero sí realizar una reserva del horario. De todos modos, en la entrada vi que había una parte para personas que no tenían ticket, pero si lo pueden hacer, mejor. Lo primero que nos encontramos es una sección dedicada a los hermanos Wright. Ellos se llamaban Wilbur y Orville y fueron los que inventaron el avión. Yo creo que hay que estar loco para subirse a esta estructura con alas de tela y volar por primera vez en 1903. Qué bueno que esté este avión guardado acá en el museo. Recién estábamos viendo en una pantalla el primer vuelo del día que volaron por primera vez. Volaron 12 segundos, hicieron 34 metros y el mejor vuelo de ese día fue de 1 minuto aproximadamente y hicieron 260 metros suspendidos en el aire. Qué loco ser el primero que voló un avión. Hay una exhibición de un avión que se puede entrar y ver. Estamos viendo acá la cabina. Esto podemos decir que es la primera vez que estamos en primera clase. La verdad es que está muy bueno el museo. Hay muchísimas partes de aviones que se pueden ver, algunas como estas que se pueden entrar. Miren qué bueno está este simulador. Bueno, justo se me terminó. Hay otra sección ideal para los amantes de los autos, de las motos, de la velocidad. Y miren con lo que nos encontramos acá. Lo vi y dije, es igual a The King, el personaje de Cars, de Dinoco. Y bueno, después me puse a investigar y efectivamente, o sea, en la película el auto es celeste con el número 43, se llama The King. Y en la vida real, la persona que corría este auto es Richard Petty, conocido como The King. Así que acá tenemos, en la vida real, el auto que inspiró el famoso personaje de Cars. Miren, estos son los primeros robots que fueron a Marte. ¡Qué copado! Recién acabamos de visitar esa sala que sería Explorando los Planetas y la verdad es que está muy bueno ver todo el sistema solar, está muy entretenido y bueno, estábamos leyendo ahí toda la explicación de que por qué solamente de nuestro sistema solar podríamos llegar a vivir en la Luna, en Marte o en alguno de los anillos de Saturno. ¿Podremos ir algún día a Marte o a la Luna? Imagínate, podemos compartir eso en el canal. Yo no creo que nosotros lo vivamos, pero viste que ahora alguien dice, bueno, yo voy a unir Ushuaia con Alaska, yo le voy a dar la vuelta al mundo. Cuando alguno diga, che, ¿vamos a recorrer Marte? ¿Vamos a viajar por el sistema solar? Y yo creo que en algún momento andás a ver en cuánto pasa esto, pero... O sea, en lugar de comprarte un motorhome o hacerte un motorhome, te haces un cohete espacial y te vas a viajar por el espacio. Yo creo que un poquito más caro va a salir. Nadie lo va a saber, ni de los que están viendo este video, ni nosotros. Así que, pero quizás quede guardado este video así en algún lado y digan, mirá lo que decían estos pibes hace como 10 millones de años.
creo que esto es lo más copado del museo. Columbia, que es la cápsula que volvió del Apolo 11, del primer aterrizaje en la Luna. El coraje que había que tener para subirse acá, irse a la Luna sin saber si vas a volver o no. ¡Qué locura! Recién salimos de la sección del aterrizaje, ¿se dice? ¿Aterrizaje lunar? Sí, el aterrizaje lunar. Espectacular. No sería aterrizaje, porque Es el aterrizaje es de tierra. Bueno, ¿cómo es? No sé cómo sería. Recién acabamos de salir de la sección de la llegada a la Luna. La verdad es que está muy bueno. Está toda la historia, digamos, a nivel mundial, relatando los principales sucesos. Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, fue la primera persona que en el año 1961 sale al espacio, después del dúo de soviéticos que también hicieron la primera caminata en el espacio, la primera mujer que llega al espacio. Y bueno, el 20 de julio de 1969, Estados Unidos termina ganando esta carrera por ver quién es la primera persona que pisaba la Luna. Hay un montón de teorías conspirativas alrededor de esto, que seguramente la habrán escuchado, que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero sí, a mí hay algo que me genera intriga, y es por qué desde ese momento ahora nunca más se hizo ninguna expedición a la Luna. Quizá no tiene mucho sentido. Había un cartel ahí que decía que, respondiendo justo a esa pregunta que haces vos, y dice que era porque como que los estadounidenses ya habían ganado esa carrera y ya lo habían logrado, se había gastado, es muy costoso, entonces la verdad es que como que ya está, ya lo habían logrado y no tenía sentido. Con la llegada a la Luna de Neil Armstrong diciendo, este es un pequeño paso para el hombre. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Así que es súper recomendable la visita al museo. Hay tanto por ver, por leer, que se les puede dedicar muchísimo tiempo. Nosotros ya concluimos. Vamos a buscar las bicis, que veo que están acá. ¿Todo bien? Así que vamos a seguir nuestro recorrido. Siguiente parada, el Capitolio. Acá estuvimos viendo en la página de internet y decía que las reservas no son requeridas, pero sí son recomendables. Quisimos reservar y por los próximos 3 días ya estaba todo completamente lleno. No tiene costo, pero como decía que no son necesarias, vamos a ver si es posible que entremos. Y acá estamos dentro del Capitolio. La verdad que nada, control de rutina como cuando llegas a un aeropuerto que te revisan todo, pero pudimos entrar sin problemas. Creo que en los últimos días hemos pasado por más escáner de seguridad que, no sé, en los últimos años. O sea, cuando estuvimos recorriendo Filadelfia, para cada lugar que tenías que entrar era sacarte todo escáner de seguridad.
Para poder recorrer el Capitolio hay que hacer un tour que uno va con un guía. Lo que sí es en inglés, para que lo sepan. Hicimos un pequeño recorrido y después debajo, que es lo que estamos visitando ahora, hay una sala de exhibiciones. En Estados Unidos tenemos los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo es lo que estamos visitando ahora en estos momentos, el Capitolio, y que está dividido en 2 partes. Por un lado tenemos el Senado, que está conformado por 100 personas, por 100 senadores. Hay 2 senadores por cada estado. Como hay 50 estados en el país, 100 es el total. Los eligen los ciudadanos de cada estado. Por otro lado tenemos la Cámara de los Representantes. Cada distrito elige un representante. Hay en total 435 y a esto va en función de la población que tenga cada estado. Por ejemplo, el estado de Nueva York, que tiene más de 20 millones, bueno, tiene 26 representantes, contra, por ejemplo, Idaho, que es uno de los más pequeños, tiene solamente 2 representantes. Y también había un lugar que decía Laboratorio de la Democracia, para entender cómo funciona el Congreso, cómo es todo el proceso de presentar un proyecto de ley y cómo se hace hasta que se aprueba. La verdad es que me parece un lugar muy interesante para conocer, venir con niños también y poder entender cómo funciona todo. Y saliendo del Capitolio, acá al frente nos encontramos el Palacio de Justicia. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir pedaleando por la ciudad. Siguiente parada, el Monumento de Washington, el Obelisco. Súper recomendable venir acá para apreciar no solo, obviamente, el Obelisco, sino que la espectacular vista que hay desde acá hacia un lado, que tenemos el Capitolio que estuvimos visitando recién, y hacia el otro lado el Monumento de Lincoln, que ya vamos a ir en breve. Y a tus espaldas estoy viendo la Casa Blanca. ¡Ah, es verdad! No lo había visto. Estábamos mirando recién hacia el Monumento de Lincoln. Imposible no acordarse de un fragmento de la película de Forrest Gump, ¿no? Recién buscamos la altura del Obelisco de Buenos Aires, el que está en la 9 de julio. Mide 67 metros de alto, para que tomen magnitud. Este mide 169. Es realmente gigante. Y si uno se organiza con tiempo, se puede subir. Es totalmente gratuito, se reserva el ticket online que te cobra $1 la plataforma, pero para hoy ya estaba todo bien. Hora del almuerzo, así que hemos hecho una parada técnica antes de seguir recorriendo. El logo está al revés, Shake Shack. Venimos a probar esta cadena que el otro día que hicimos el free tour en Nueva York, el guía, que es de allí, nos dijo que era muy rica, de las más ricas. Que los neoyorquinos comían hamburguesas en este lugar. Así que vamos a probar. Miren, vamos a compartirles acá los precios de las hamburguesas para que vean. Así que vamos a probarlas. Hamburguesa y papas por acá. Y a ver. Tiene una pinta. No, lo rica está esta hamburguesa. ¿Estaba buena la recomendación que nos dio el guía? 100%. No, está exquisita. Lo que a mí me gustó de este lugar, que hay un montón que no lo tienen, es que tienen hamburguesas vegetarianas. Había hasta 2 opciones y encima las puedes personalizar, algo que me parece muy práctico. Que, por ejemplo, cuando vas a lugares tipo McDonald's, y que dices, ay, no sé qué quiero, no sé si tiene, no sé si quiero todo. Está muy rica. Aprobadísimo el lugar. Muy bueno.
Hemos llegado a la Casa Blanca, le estamos dando toda la vuelta, pero como se imaginarán, es imposible acercarse, está completamente toda vallada y resguardada por todos lados, así que la vemos como a 100 metros de distancia. Y no sé, soy muy mala para calcular, así que lo que sí, se puede visitar, pero hay que reservar con muchísima anticipación. También leí en la página que a menos que vengas con algún congresista, entonces esa podría llegar a ser otra opción. En nuestro caso, solo esto es lo más cerquita que vamos a poder estar. Y miren cómo está todo vallado y la cantidad de policías que hay. Bueno, de hecho acá todos los autos que están estacionados acá son de la policía. Para aquellos que no sepan, la Casa Blanca es, además de ser la casa residencial del presidente de Estados Unidos, es también la oficina de trabajo, así que está todo el tiempo ahí, cuando no está de viaje, obvio. Y acá sí estamos de frente. Esta va a ser la mejor vista de la Casa Blanca que tengamos. O sea, la Casa Blanca sería como la Casa Rosada y el Palacio de Olivos. Exactamente. Las En dos nuestro cosas caso, juntas. en Argentina, sí, claro, acá están unificados. Pero bueno, miren, ahí. Una vallita, otra valla, una valla grande, una valla gigante allá atrás. Y la cantidad de guardaespaldas que hay escondidos, que yo creo que en lugares como estos es más fácil verlos en la cantidad de películas y series que hay relacionadas con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Antes estaba filmando y vi uno caminando arriba del techo. ¿En serio? Sí. Este acá a mis espaldas es un memorial a todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Este monumento es uno de los más emblemáticos de Washington, D.C., que fue inaugurado en 1922 en honor a Abraham Lincoln, el 16º presidente, quien lideró al país durante la Guerra Civil y luchó por preservar la unión y abolir la esclavitud. Simboliza los ideales de libertad y unidad en Estados Unidos. Este sitio ha sido un lugar central para eventos históricos, como el famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King en 1963, que reforzó su papel como símbolo de los derechos civiles y la igualdad en Estados Unidos. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Última parada del día, el monumento de Abraham Lincoln. Pero yo creo que lo mejor es la vista que estamos teniendo para atrás en estos momentos. Y si prestan atención se ve el obelisco y atrás, a ver si me corro un poquito más acá, se ve el Capitolio, que es donde arrancamos esta mañana. Vamos con la última visita. Vamos, tengo las piernas cansadísimas. Es que entre la caminata y la bicicleteada de hoy fue muy ñoña la visita a esta ciudad, así Y que sí. debes estar muy contenta. Es que está... O sea, me parece una ciudad... Ya sé que venimos diciendo esto hace, no sé, 10 millones de videos, pero me parece una ciudad muy linda, muy ordenada. Sí. Se ve de las ciudades grandes de Estados Unidos, pero no sentía el caos. O sea, por ejemplo, anduvimos en bici hoy re tranquilos. O sea, que no sentí ese caos de los vehículos. Yo creo que también el post Nueva York, con el caos que es Nueva York, todo parece más tranquilo. Se ve mucha gente en este lugar, tan icónico también. El tamaño que tiene la escultura. Tremendo. Y miren, yo creo que lo mejor, sin duda, es la vista que tiene Lincoln ahí sentado. Miren lo que es. Yo creo que este lugar es el mejor para venir digamos, a finalizar el día, sentarte acá en las escaleras Después de tanta bici, a descansar un rato. y disfrutar de la vista. Y si algo le faltaba a Washington para terminar de enamorarnos, era esta vista nocturna. Miren lo lindo que se ve todo y miren lo que es el puente iluminado ahí azul con el obelisco, el monumento a Washington de fondo. ¡Qué hermosura!
Hoy hemos cambiado el barrio, nos hemos alejado un poquito del centro. Miren, ahí hay un motorhome. Acá estacionamos la jacuneta. Por ahí adelante hay otro motorhome. Pensar que anoche dormimos a unas cuadras del presidente de los Estados Unidos. Dormimos un par de cuadras de la Casa Blanca, enfrente del Capitolio. La verdad que fue épico el lugar de anoche. Pero como vieron, tuvimos que madrugar, nos tuvimos que levantar a las 6:30 para salir de ahí. Así que hoy elegimos venir para acá y poder dormir más tranquilos. Larguísimo el día de hoy. Entre todo el recorrido pedaleamos 17 kilómetros y en las paradas que hicimos caminamos 5 kilómetros. Así que nuestras piernas nos están diciendo: chicos, por favor, dejen de recorrer ciudades, que vienen caminando un montón estos días, necesitamos vacaciones. No quedaba mucho en la heladera, así que hicimos unos omelets de tomate y queso y una picadita de unos quesitos que había en la heladera. Una cervecita, la última que quedaba. Así que a cenar y a descansar. Una serie como siempre. Buen día. Esta es nuestra vista. Trabajando por acá. Santi preparándose unos panqueques. Moliendo cafecito para un cafecito fresco. Yo sé que ya has dado la receta de los pancakes 1.000.000 de veces, pero siguen llegando mensajes de gente que claramente no ha visto las recetas anteriores, así que ¿podrías ser tan amable de compartirla? Estos son panqueques sin harina de trigo. Tienen 2 huevos batidos, este tiene un poco de nuez, polvo de hornear y harina de coco. Pero compramos unos huevos que eran huevos orgánicos, amarillos. O sea, parece que estamos comiendo polenta. Pero están riquísimos. Y anoche, en el lugar que buscamos para dormir, nos dimos cuenta hoy a la mañana que al cruzar un río, cruzamos de estado, nos encontramos en el estado de Virginia. Como les contábamos al principio, digamos, Washington DC fue creado en medio de territorios cedidos por el estado de Maryland y el estado de Virginia. Así que estamos en un nuevo estado. Y no queríamos irnos de acá sin antes poder mostrarles, y esto que estamos viendo acá al frente nuestro es el famosísimo Pentágono que tanto hemos escuchado en noticias, películas, series. Si bien el edificio no es alto, es considerado uno de los edificios más grandes en cuanto a dimensiones del mundo. Y se llama Pentágono. Vamos a dejar una imagen acá de arriba porque tiene forma de un pentágono, una figura de 5 lados. Miren qué tremendo que se ve el Pentágono. No sé cuánto se podrá grabar acá o no, así que nos vamos a acercar y allá vemos. Similar a lo que pasa con la Casa Blanca, por lo que leí, digamos, tenés que, para entrar dentro del Pentágono, se pueden hacer visitas, pero tenés que cumplir 1.000.000 de requisitos. Si mal no entendí, ser invitado por alguien. Así que, de todos modos, al lado hay un memorial que sí se puede visitar, es público. También se puede llegar en metro acá. Así que vamos a ir para allá. A mi derecha se encuentra el Pentágono y a mis espaldas el memorial del Pentágono. En nuestro viaje por Nueva York les mostramos el memorial del 9 de septiembre en el World Trade Center. El tema es que el 11 de septiembre no solamente se atacaron las Torres Gemelas, sino que hubo 2 ataques más, de los cuales uno de ellos fue en el Pentágono, y este memorial fue el primero que se hizo a las víctimas del 11 de septiembre, y este de acá fue para homenajear a las 184 víctimas que surgieron de este tercer ataque, que eran los pasajeros que iban en el vuelo número 77, que fue el que impactó acá en el ala oeste del Pentágono. Y ahora sí, ya hemos concluido nuestra visita por la ciudad de Washington. La verdad es que, como decíamos anteriormente, una ciudad muy linda, tiene muchos lugares para conocer. Si quieren visitar más museos, hay más opciones, hay muchísimos memoriales. La verdad es que es una ciudad muy interesante y, por otro lado, que además es muy bella y
no deja de ser una ciudad grande con un montón de cosas para ofrecer, como ya les hemos mostrado a lo largo de todas las ciudades que venimos recorriendo por Estados Unidos. Y la verdad que está relativamente cerca de Filadelfia y de Nueva York, así que yo creo que es un buen plan combinarlo con el resto de las ciudades. Súper recomendable. Y ahora nosotros ya estamos en la Jacuneta, ya tomando la autopista que nos llevará a nuestro próximo destino. En el siguiente video les prometemos que les contamos cuál es nuestro destino final de este recorrido por América. Así que no te pierdas el próximo episodio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, que todos los jueves y domingos hay un nuevo video. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.